Cada día sale el sol, nuevas esperanzas son. Dios habla a tu corazón, sanándote, alimentando tu vida con bálsamo de vida, con bálsamo de vida, bálsamo de vida. Bálsamo de vida con Rosemary Reed. A veces, lo más comprometedor que podemos recibir de Dios no es una prueba, sino un milagro. Porque el milagro corre el riesgo de convertirse en un ídolo. Con mucha facilidad, el regalo puede llegar a tomar ese lugar que realmente se le debe dar a quien lo regaló. Todos en la vida tenemos un Isaac, ese sueño cumplido, esa persona especial o esa seguridad que nos costó tanto tiempo obtener y que ahora abrazamos con una fuerza desesperada. El día de hoy no vamos a hablar de una historia antigua sobre un cuchillo y un altar en un monte lejano. Vamos a hablar de ese momento en el que el cielo se queda en silencio y te hace la pregunta más difícil de tu vida. ¿Amas el regalo o amas a quien te lo dio? Prepárate en este día porque subir al monte Moriah no es para perder lo que amas, sino para descubrir que Dios es suficiente, incluso cuando el altar parece vacío. Que la gracia y el favor de Dios sean sobre tu vida en este día y que esa misma gracia sea extendida a toda tu familia. La semana pasada estuvimos compartiendo historias bíblicas de mujeres de Dios que nos dejaron grandes lecciones. Para esta semana continuamos con la misma línea, pero esta vez le toca a los hombres. Sí, porque en la palabra del Señor encontramos todo. Y así seas hombre o sea mujer, lo más importante para nosotros es que el Espíritu Santo de Dios haga ese trabajo de transformación y renovación a través de esta palabra viva que Dios nos comparte en este día. Yo soy tu hermana Rosemary Reed y vamos a meditar sobre Abraham, el padre de la fe. Reflexionamos sobre el tema, el altar de lo que más amamos. Bálsamo de vida. La palabra de Dios relata en el libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 19, la historia de Abraham y su hijo Isaac. Definitivamente hay historias que no se explican, pero se sienten allá en lo profundo del corazón. Esta, por ejemplo, de Isaac, no empieza con un cuchillo levantado, no, sino con los textos citados en el versículo 1 y 2, cuyas palabras pesan en la eternidad. Y a su letra dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac, a quien amas. Nótese que Dios no dijo primero el nombre, dijo: toma ahora tu hijo. Y esto es como hacer hincapié en el vínculo. Dijo lo que realmente le dolía, su hijo. Porque es que cuando Dios habla de manera profunda, no rodea el asunto. Va directamente a eso que abrazas tan fuerte que te da miedo soltar. La historia relata que Abraham esperó 25 años para que ese hijo naciera, escuchando promesas mientras el vientre de su casa estaba en silencio. Isaac no era solo un muchacho, era la evidencia y la promesa de que Dios cumple su palabra. Era la risa recordada después de tanta espera, cuando en Génesis 21:6 su esposa Sara, mujer que era estéril y que era avanzada de edad, dijo: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Amados, Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara en holocausto lo que más amaba, su hijo, el que tuvo en su vejez, su único hijo y el de la promesa.
Y aquí encontramos un detalle que golpea el alma. Génesis 22:3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto no lo hizo porque no doliera, sino porque aún con el corazón hecho pedazos, él decidió que su obediencia sería más rápida que sus dudas. Y mientras yo leía esto, pensaba que hay decisiones que se toman llorando por dentro, pero aún así, por obediencia, hay que tomarlas. Amados, fueron 3 días de camino. 3 días oyendo en el camino y en el trayecto la voz de su hijo. 3 días sabiendo que cada paso lo acercaba a ese altar. 3 días cargando el fuego mientras el hijo cargaba la leña. Entonces, en medio del camino surge la pregunta que quiebra cualquier seguridad humana. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no llamó a un patriarca, llamó a su papá. Y Abraham respondió con lo único que le quedaba. Dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esa no era una frase religiosa para salir del paso. Era una cuerda fina de fe, sostenida con manos temblorosas. Era la certeza de que si Dios pedía algo, Dios tendría que hacerse responsable de lo que vendría después. Sigue narrando la historia que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero cuando levantó ese cuchillo, el ángel de Jehová desde el cielo lo detiene. Amados, es que Dios nunca llega tarde. Dios se proveyó de un carnero para el sacrificio en sustitución de su hijo Isaac. Ese día Abraham entendió algo que solo se aprende en los altares. Dios no quería quitarle a Isaac, quería asegurarse de que su corazón no dependiera más del milagro que del Dios del milagro. Y tal vez te preguntes: pero ¿cómo puedo identificar un altar en mi vida? Te explico. Así como le pasó a Abraham, muchas veces los hijos se convierten en altar. Es fácil cruzar la línea entre amarlos y convertirlos en nuestra única razón de vivir. Cuando la felicidad de un padre depende exclusivamente del éxito o la presencia de su hijo, ese hijo se ha convertido en un Isaac que necesita ser puesto en manos de Dios. El ministerio o servicio a Dios también puede constituirse en un altar. Y esto parece contradictorio, pero es que a veces amamos más la obra de Dios que al Dios de la obra. La estabilidad financiera, el dinero o el trabajo pueden ser también altares cuando nuestra paz mental depende del saldo en el banco. Si la falta de dinero nos quita la fe en la provisión de Dios, hemos levantado un altar a la seguridad económica antes que a Jehová el proveedor. Pero también un sueño o una meta profesional se puede convertir en un altar. Ese título, ese negocio o ese proyecto, el que has luchado tanto, cuando ese sueño se vuelve una obsesión que te aleja de tu paz, que te aleja de tu familia, que te aleja de tu tiempo con Dios, sobre todo de la intimidad con Dios. Ojo aquí, este sueño es un Isaac. Querido hermano y querida hermana que me escuchas, no le tengas miedo a aquellos que tengas que entregar al altar. Tenle miedo a un corazón que no sabe soltar. Hoy baja del monte con esa certeza. Dios no probó a Abraham porque no conociera su fe. Lo probó para que Abraham conociera a su Dios. Si entregas lo que más amas, no te quedarás sin nada. Te quedarás con aquel que lo es todo. Que hoy tu oración no sea: Señor, no me lo quites, sino: Señor,
que nada ocupe tu lugar. Ojo con los negocios, ojo con los proyectos, ojo con todo lo que impida que Dios sea el primer lugar en tu vida. Y recuerda que solamente aquellas cosas que entregas a Dios son las que permanecen para siempre. Gracias por acompañarnos en Bálsamo de Vida, donde la palabra de Dios nos brinda consuelo, fortaleza y esperanza. Si este mensaje edificó tu vida, déjanos tus comentarios en nuestro canal de YouTube, Bálsamo de Vida Reflexiones Oficial, y compártelo con otros para que también sean bendecidos. Que su gracia te cubra en este día.